Lo descubrió, resolviendo un problema de $200 millones en segundos. Lo que el CEO hizo a continuación sorprendió a toda la empresa. La ciudad afuera dormía envuelta en silencio, pero dentro del ático de Alejandro Vargas las luces aún ardían. Eran casi las 2:00 a.m. y el director ejecutivo de una de las empresas de tecnología más poderosas del país caminaba de un lado a otro en su estudio frustrado. El lanzamiento de un proyecto insignia valorado en más de $200 millones se había paralizado. Durante semanas, el sistema había estado fallando. Nadie podía averiguar por qué. Sus ingenieros consultores, incluso los mejores freelancers que pudo contratar, ninguno había encontrado la respuesta. El tiempo se agotaba y también su paciencia. En la silenciosa cocina, Alejandro se movió para servirse otro café. Pero justo cuando alcanzaba la cafetera un débil y rítmico sonido de tecleo, llamó su atención. Se quedó helado. Era el sonido de alguien escribiendo. Se giró hacia el pasillo, el sonido se hacía más fuerte a medida que se acercaba al estudio. Nadie debería haber estado allí, y mucho menos a esa hora. Abrió la puerta de golpe, y allí estaba ella, Sofía, la nueva empleada de limpieza. Rubia, joven, educada y silenciosa. Llevaba trabajando en el ático poco menos de 2 semanas. Alejandro apenas había intercambiado más que unas pocas palabras con ella, pero ahora estaba sentada en su escritorio escribiendo furiosamente con los ojos fijos en la pantalla brillante. ¿Qué demonios estás haciendo? La voz de Alejandro rompió el silencio aguda y autoritaria. Sofía se sobresaltó sus manos, apartándose bruscamente del teclado. Parecía una niña sorprendida donde no debería estar. Lo siento, tartamudeó retrocediendo de la silla. Solo estaba. No era mi intención. No se supone que toques eso, dijo Alejandro acercándose al escritorio. Su expresión era indescifrable, pero su voz tenía un filo. Lo sé. De verdad lo siento, dijo Sofía rápidamente. Solo vi algo que parecía incorrecto. No intentaba interferir. Alejandro se inclinó sobre la pantalla molesto hasta que sus ojos escanearon las líneas que ella había tocado. Entonces se detuvo. La sección en la que ella había estado trabajando había atormentado a su equipo durante semanas. De alguna manera, en solo minutos, ella lo había corregido. No solo eso, sino la estructura, sus cambios. Eran limpios, elegantes, impecables. Sus dedos se cernieron sobre el teclado. Verificó 2 veces, 3 veces. Ella tenía razón. Su mente daba vueltas. ¿Cómo supiste siquiera lo que estabas viendo? Estudié ciencias de la computación, dijo Sofía con voz baja. Hace un tiempo tuve que abandonar los estudios. Alejandro la miró fijamente. ¿Dónde preguntó? En el MIT, respondió ella. Pero no me gradué. Mi mamá se enfermó. Perdimos nuestra casa. Tomé cualquier trabajo que pude encontrar. No había orgullo en su voz, solo hechos. Alejandro la miró de nuevo. La miró de verdad. Ella no solo solucionó un problema. Vio algo que su equipo de ingenieros había pasado por alto durante semanas. Y lo había hecho sin pedir nada a cambio. Sofía se quedó allí, con las manos entrelazadas nerviosamente frente a ella. No quise pasarme de la raya. Me iré ahora si quieres. Él no respondió de inmediato. Todavía estaba mirando la pantalla. Reescribiste toda esa función, dijo finalmente. Ese único error nos estaba costando una fortuna. Sofía se movió incómodamente. Solo cambié algunas cosas. No quise tocar nada importante. Alejandro soltó un suspiro y se giró lentamente hacia ella.
Acabas de salvar un proyecto multimillonario. Sus ojos se abrieron de par en par. Lo hice él, asintió una vez todavía atónito. Lo siento, dijo ella de nuevo con la voz temblorosa. Alejandro negó con la cabeza esta vez más lentamente. No te disculpes. Sofía parpadeó sin saber qué decir. Él se apartó del escritorio pasándose una mano por el pelo. La habitación estaba en silencio de nuevo, pero ahora era diferente, cargada de energía. Después de una larga pausa, la miró. No eres solo una empleada de limpieza, dijo suavemente. Sofía esbozó una sonrisa débil. No, susurró. Pero es todo lo que soy ahora mismo. Alejandro asintió lentamente. Quizás no por mucho tiempo. Y con eso se dio la vuelta y salió de la habitación, su mente acelerada, con pensamientos ninguno más fuerte que éste. Acababa de presenciar algo extraordinario y no tenía intención de dejarlo pasar desapercibido. Alejandro Vargas había hecho su carrera leyendo a la gente. Podía detectar la arrogancia disfrazada de confianza, la mediocridad oculta detrás de títulos llamativos y la ambición alimentada por nada más que ego. Pero Sofía Ramírez, ella era un rompecabezas que se negaba a ser resuelto a primera vista. A la mañana siguiente, mientras la ciudad abajo bullía de trajes y estrés, Alejandro estaba sentado en su oficina con el informe de su asistente en la mano. Había poco que encontrar. Sin título universitario, sin certificaciones oficiales, algunos trabajos a corto plazo: mesera, vendedora, limpieza. Actualmente, trabajaba a tiempo parcial para una agencia de personal doméstico. Vivía en un modesto apartamento en las afueras de la ciudad, en un barrio que la mayoría de los ejecutivos evitaban. Pero un detalle destacaba como una señal de alerta. Sofía había estado inscrita una vez en Ciencias de la Computación en el MIT, en el 10% superior de su clase, y luego se retiró, sin motivo indicado. Eso solo lo explicaba todo y nada. Más tarde esa noche, Alejandro la encontró limpiando las escaleras de mármol fuera de su estudio. Trabajaba con concentración, sus manos rápidas pero precisas, como si ni siquiera el polvo mereciera quedarse donde no debía. ¿Cuánto tiempo llevas haciendo esto?, preguntó casualmente. Sofía levantó la vista, sorprendida de verlo allí. Limpiando unos pocos años de forma intermitente. Y antes de eso, ella hizo una pausa, luego esbozó una pequeña sonrisa. ¿La escuela? ¿Qué pasó?, preguntó él. Ella dudó. La vida. Mi papá hizo algunas malas inversiones, lo perdió todo. La salud de mi mamá empeoró, las facturas se acumularon, dejé los estudios para ayudar. Él asintió. El MIT, ¿verdad? Sus ojos se abrieron de par en par. Me investigaste. Investigo a todos los que tocan mi código, dijo solo medio en broma. Sofía soltó una risa suave y resignada. Parece que fue hace una vida. Alejandro estudió su rostro. No estaba amargada, solo cansada. El tipo de fatiga que no proviene de trapear pisos, sino de cargar con demasiado durante demasiado tiempo. Esa noche, después de que ella se fue, Alejandro abrió una carpeta de un equipo de analistas de nivel inferior, una que sabía que ella podría encontrar mientras ordenaba su escritorio. Dentro, insertó un fragmento de código deliberadamente defectuoso. No era demasiado complejo, pero lo suficientemente complicado como para engañar a alguien sin un ojo entrenado. A la mañana siguiente, el archivo estaba de nuevo en su lugar, con una nota escrita a mano cuidadosamente metida dentro. Corregido error de bucle de validación. Espero que esté bien. Sin firma, solo brillantez silenciosa. Lo había resuelto en menos de 10 minutos. Él no dijo una palabra, pero a partir de ese día comenzó a notarlo todo. La forma en que ajustaba el reloj de su abuelo,
cuando se adelantaba 4 minutos sin que se lo pidieran. La forma en que organizaba los libros en su estudio por tema y luego por autor, la forma en que se detenía un momento al pasar junto a la foto de su difunta madre en la mesa del pasillo, limpiando suavemente el marco como si importara más que el cristal debajo de él. Era invisible para la mayoría, pero Alejandro la veía y cada vez era más difícil apartar la mirada. No solo porque tenía un intelecto excepcional, sino porque nunca actuaba como si lo tuviera. En un mundo lleno de gente que exigía ser vista, Sofía escondía su luz bajo capas de humildad y supervivencia. La sorprendió una vez tarareando suavemente mientras doblaba la ropa, completamente inconsciente de que él había estado allí de pie observándola durante casi un minuto completo. Había algo desgarradoramente sereno en ella, como alguien que había hecho las paces con el hecho de que nadie la aplaudiría jamás. Esa noche, mientras estaba sentado solo en la oficina de su casa, mirando el último informe de fallos del equipo de desarrollo, su mente volvió a la línea que ella había escrito solo unos días antes. No solo la corrección, sino la confianza detrás de ella. Ella había visto lo que 10 ingenieros senior habían pasado por alto. Y sin embargo, aquí estaba ella fregando lavabos y vaciando papeleras. Alejandro se reclinó en su silla y susurró en voz alta: «No perteneces a ese uniforme». Pero sabía que Sofía no sería quien se lo quitara. Si algo iba a cambiar, tendría que empezar por él. Alejandro Vargas no era un hombre que creyera en la suerte. Creía en los sistemas, la estructura, las pruebas y los datos. Y en ese momento, el único dato que no podía explicar por completo era Sofía. Así que comenzó a realizar sus propias pruebas. Silenciosamente, sutilmente, continuó deslizando acertijos de código y trampas lógicas en archivos con los que ella podría tropezar durante sus turnos de limpieza. A veces los dejaba abiertos en su pantalla, a veces medio enterrados en una pila sobre su escritorio. No eran fáciles. Cada uno se volvía más avanzado que el anterior, y cada vez sin falta ella los resolvía. Cada corrección venía con la misma humilde nota a lápiz escrita en el margen. «No estoy segura si esto ayuda, pero quizás». O «Lo siento si esto está mal». Solo una idea. Nunca firmaba con su nombre, nunca reclamaba el crédito, nunca hacía preguntas, simplemente ayudaba. Alejandro dejó de intentar convencerse de que era una coincidencia. Empezó a quedarse en casa más a menudo, citando reuniones remotas o informes nocturnos. Pero en realidad era porque había comenzado a esperar el suave golpe en la puerta de su oficina o la forma silenciosa en que ella rellenaba su café sin que se lo pidieran o la sonrisa rápida casi de disculpa que le daba antes de desaparecer por el pasillo. A veces inventaba pequeñas razones para interactuar con ella. «Mi impresora se atascó de nuevo. ¿Podrías traer otro cuaderno de los que tienen papel cuadriculado? La cafetera está fallando». Ella nunca cuestionó por qué un CEO multimillonario necesitaba tanta ayuda con tareas mundanas. Simplemente asentía, intervenía y de alguna manera hacía que todo funcionara. Una noche Alejandro estaba sentado en su escritorio revisando un informe de diagnóstico del equipo. Todo el sistema de backend seguía inestable. Sus ingenieros principales culpaban a módulos corruptos, pero nadie podía ponerse de acuerdo sobre el origen. Escuchó a Sofía entrar silenciosamente detrás de él, limpiando una mesa cerca de la esquina. Ella miró brevemente su pantalla y se detuvo. Alejandro, fingiendo leer, no dijo una palabra. Entonces, suavemente, ella habló. «Creo que no es el código». Alejandro levantó la vista. «Disculpa,
Ella se acercó casi vacilante. El problema probablemente no está en el código en sí, es cómo se están enrutando los datos. Algo está obstruyendo el flujo entre el módulo de seguridad y la caché de datos. Es como un atasco de tráfico causado por demasiadas llamadas de verificación. Él la miró fijamente. Esa misma hipótesis había sido planteada y descartada en la primera semana de análisis. Todo su equipo de ingeniería había pasado a otras teorías, pero Sofía lo había dicho con una especie de certeza tranquila que exigía atención. ¿Sugieres que el cuello de botella está en la cola de permisos de acceso?, preguntó él con cuidado. Ella asintió. Cuantas más capas de encriptación agregas sin reestructurar la prioridad, más probable es que las llamadas se apilen y se agote el tiempo de espera. El sistema comienza a bloquear su propio progreso. Alejandro se giró completamente hacia ella. ¿Cómo sabes eso? Sofía se sonrojó. Construí un sistema así una vez en la escuela. Se congelaba bajo carga. Me tomó una semana darme cuenta de que estaba verificando todo 2 veces. Él no dijo nada por un momento. Luego se volvió hacia la pantalla, abrió la matriz de diagnóstico y comenzó a escanear los flujos de entrada. Efectivamente, el retraso correspondía casi perfectamente con los intervalos de ping de seguridad. Su mandíbula se tensó. 3 semanas. Todo mi equipo ha estado persiguiendo la pista equivocada durante 3 semanas. Sofía retrocedió como si temiera haberse excedido. Lo siento. No debería haber dicho nada. No la interrumpió él, levantándose lentamente. No te disculpes. ¿Tenías razón? Ella bajó la mirada mordiéndose el labio. Alejandro exhaló. Acabas de hacer en 30 segundos lo que $1.000.000 en salarios no pudo. Sofía negó con la cabeza. Solo vi el patrón. ¿Viste lo que nadie más pudo?, respondió él, su voz más baja ahora. Y lo dijiste en voz alta, eso importa. Sus miradas se encontraron a través de la habitación tenuemente iluminada. En ese momento, Alejandro se dio cuenta de algo. La había subestimado, no porque fuera invisible, sino porque nunca se había molestado en verla de verdad. Y ahora no podía apartar la mirada. Alejandro esperó hasta el final de la semana. Sofía acababa de terminar de aspirar el pasillo fuera de su estudio cuando él apareció en la puerta sosteniendo 2 tazas de café. ¿Tienes un momento?, preguntó. Ella pareció sorprendida, pero asintió. Por supuesto. La condujo a la habitación y le indicó la silla frente a su escritorio. Ella dudó, claramente incómoda, sentada en un espacio que hasta ahora solo había pertenecido al silencio y la distancia. Quería preguntarte algo, dijo mientras se sentaba. Algo importante. Sofía se movió en su asiento, su postura cautelosa. Está bien, me gustaría que consideraras trabajar conmigo. No como limpiadora, como asistente técnica. Temporal con horario flexible. Solo ayúdame a solucionar algunos problemas que ya entiendes mejor que la mayoría de mis ingenieros. Ella lo miró fijamente, atónita. ¿Quiere que trabaje para usted? Ya lo haces, dijo Alejandro con una suave sonrisa. Solo que sin el título ni el sueldo, Sofía bajó la mirada. Señor Vargas, me siento halagada, pero no puedo. No estoy cualificada. Ni siquiera terminé mi carrera. Solo soy. No lo hagas, la interrumpió su tono más firme ahora. No dejes que ese uniforme te defina. Ella parpadeó sorprendida. Has resuelto errores críticos. Has visto patrones que nadie más vio y nunca pediste crédito. Eso no es solo inteligencia, es integridad. Eso es raro. Los labios de Sofía se separaron, pero no salieron palabras. Miró sus manos fuertemente entrelazadas en su regazo. No te presionaré, agregó Alejandro suavemente. Pero si alguna vez cambias de opinión, la oferta sigue en pie. Ella asintió una vez casi imperceptiblemente.
Esa noche dejó una carpeta en su escritorio con notas de una prueba beta fallida. Fue intencional colocado donde solo Sofía lo notaría. Por la mañana, la prueba estaba corregida. Una nueva función estaba garabateada a lápiz en el borde de la página. Alejandro no dijo nada y ella tampoco. Se convirtió en una rutina tácita. Por la noche, Sofía arreglaba en silencio lo que nadie más podía. Por la mañana, Alejandro informaba del progreso al equipo ejecutivo protegiendo su nombre, su presencia, su brillantez. No por vergüenza, sino por protección. Ella no estaba lista, pero él estaba dispuesto a esperar. Una mañana, Sofía entró en el estudio y encontró la habitación vacía. Pero sobre el escritorio había una pequeña bandeja, un sándwich, fruta, un vaso de jugo, nada extravagante, solo considerado. Al lado había una nota escrita a mano. No te saltes el desayuno solo porque siempre estás pensando en los demás. Ella sonrió una sonrisa genuina y por primera vez en mucho tiempo sus manos temblaron. No por agotamiento, sino por algo más cálido, gratitud, y el más leve destello de esperanza, comió en silencio. Esa noche dejó una nota adhesiva en el borde del portátil. Gracias, estuvo perfecto. Alejandro la encontró horas después y algo en él cambió, no por lo que ella escribió, sino porque finalmente le había respondido. La tensión en la sala de juntas era densa, casi eléctrica. Alejandro estaba de pie a la cabeza de la larga y reluciente mesa flanqueado por jefes de departamento e ingenieros senior, cada uno más impaciente que el anterior. El último proyecto, uno que había estado perdiendo millones ahora, estaba de nuevo en marcha estable funcional semanas antes de la nueva fecha límite y nadie podía explicar cómo. Habían revisado los registros de actualización. Alejandro había entregado las correcciones él mismo, pero la lógica, la elegancia de la solución no coincidía con las manos que la habían tecleado. Alejandro, dijo un miembro de la junta con los brazos cruzados. Apreciamos tu liderazgo, pero alguien escribió esas líneas de código. Nos gustaría conocer a este activo anónimo al que sigues haciendo referencia. Siguieron murmullos de acuerdo. No me siento cómodo exhibiendo a alguien que prefiere mantenerse en privado, dijo Alejandro con calma. Centrémonos en el éxito. Esta empresa no funciona con fantasmas, intervino otro. Merecemos conocer a la persona que la salvó. La mandíbula de Alejandro se tensó. Se había prometido a sí mismo y a Sofía que su identidad permanecería protegida, que no la expondría antes de que estuviera lista. Pero esto ya no se trataba solo de secreto. Se trataba de honor, de dar crédito donde era debido desde hacía mucho tiempo. Después de una larga pausa, finalmente asintió. Lo arreglaré. A la mañana siguiente, Sofía llegó a la sede con su uniforme habitual. Pantalones negros, blusa sencilla, el pelo recogido pulcramente. Alejandro le había pedido que viniera temprano solo para ordenar el piso principal. No tenía idea de lo que le esperaba. La sala de conferencias bullía de expectación. Ejecutivos y personal directivo se reunieron con ropa formal. Las luces se atenuaron cuando Alejandro subió al escenario. Antes de comenzar el informe trimestral de hoy, dijo: me gustaría compartir una historia, no sobre números o proyecciones, sino sobre una persona. La sala se silenció. Hace unos meses esta empresa se enfrentó a la mayor amenaza para su futuro desde su fundación. Un fallo en el sistema central nos estaba desangrando. Se intentaron soluciones. Se gastaron millones. Nada funcionó. Hizo una pausa, sus ojos recorriendo a la multitud. Y entonces de la nada ocurrió un milagro. Una solución impecable. No de nuestros laboratorios, no de nuestros ingenieros. Señaló hacia el fondo de la sala. Sofía estaba allí,
sosteniendo un paño de limpieza y un cubo congelada. ¿Te unirías a mí, Sofía? Ella parpadeó atónita. Algunas cabezas se giraron. Algunos susurraron. Lenta, vacilantemente caminó hacia el escenario. Alejandro le extendió la mano para ayudarla a subir. Esta, dijo, es Sofía Ramírez. Fue contratada para barrer nuestros pisos. En su lugar reescribió el mismo código que salvó a nuestra empresa. Silencio absoluto, luego un aplauso, luego otro. Y de repente la sala estalló en aplausos, una ovación de pie. Sofía estaba junto a Alejandro, claramente abrumada. No era mi intención, solo estaba. Comenzó su voz temblando. Alejandro le entregó suavemente un micrófono. No necesitas explicar. Solo deja que te vean. Ella negó con la cabeza, con los ojos brillantes. Nunca pensé que volvería a estar en una habitación como esta. Alejandro sonrió suavemente. Eso es porque nunca debiste haberla dejado. Ella lo miró, la gratitud y la incredulidad inundando su expresión. Los aplausos continuaron. En ese momento algo cambió, no solo para Sofía, sino para todos los que miraban. Las líneas entre la jerarquía y la humanidad se desdibujaron. Una chica que una vez limpió sus ventanas se había convertido en la razón por la que todavía tenían trabajo. Y el hombre que la presentó ya no era solo el CEO, era algo más. Había pasado una semana desde el día en que el nombre de Sofía resonó en la sala de conferencias como un trueno. Desde entonces, los reporteros habían llamado, las ofertas habían llovido, universidades, empresas, incluso capitalistas de riesgo, se habían puesto en contacto. Todos querían un pedazo de la genio que había salvado un proyecto de $200 millones del colapso. Pero Sofía se mantuvo con los pies en la tierra, continuando con sus rutinas tranquilas, manteniéndose fuera del foco de atención tanto como pudo hasta que Alejandro la llamó a su oficina. El MIT se puso en contacto, dijo deslizando una carta sobre el escritorio. Están ofreciendo restablecer tu beca. Sofía miró el sobre inmóvil. Incluso te darán crédito por los cursos anteriores, agregó. Podrías terminar tu carrera en menos de 2 años. Ella sonrió débilmente, pero la vacilación en sus ojos fue inmediata. No puedo volver, dijo en voz baja. ¿Por qué no? Mi madre respondió. Está estable ahora, pero no bien. Si me voy de la ciudad, no hay nadie que la cuide. No la dejaré de nuevo. Alejandro la estudió, luego asintió. ¿De acuerdo? Ella lo miró sorprendida. De acuerdo, lo entiendo, dijo él simplemente. Pero que sepas que cuando estés lista, la puerta está abierta. Salió de la oficina con la carta en la mano sin saber si sentirse agradecida o decepcionada. Principalmente se sentía dividida entre un sueño que había enterrado hacía mucho tiempo y una responsabilidad que nunca se había arrepentido de llevar. 2 semanas después, Sofía recibió una llamada del centro de atención médica. El nuevo especialista de su madre comienza esta tarde, dijo la enfermera. Además, se le ha asignado una enfermera de cuidados privados totalmente cubierta. Sofía se quedó helada. ¿Qué? Yo no arreglé eso. Ya ha sido aprobado, respondió la enfermera. Patrocinio anónimo. Esa noche Sofía se sentó junto a la cama de hospital de su madre, viéndola dormir plácidamente. El estrés que una vez había surcado la frente de su madre se había desvanecido, reemplazado por una serenidad que Sofía no había visto en años. Sabía que solo había una persona que podría haber hecho esto. Al día siguiente, irrumpió en la oficina de Alejandro sin llamar. Él levantó la vista sorprendido por la urgencia en sus ojos. «Pagaste el tratamiento de mi madre», dijo. Él no lo negó. «Merece la mejor atención». La voz de Sofía se quebró. «Deberías habérmelo dicho». Alejandro se levantó rodeando el escritorio. «Lo habrías aceptado si lo hubiera hecho». Ella tragó saliva, sus manos temblando.
¿Por qué? ¿Por qué haces esto? Porque mereces una vida, Sofía. Una vida real, dijo él, su voz baja firme. No solo sobrevivir, no solo esconderte. Y porque dudó luego dio un paso más cerca, quiero verte brillar. Las lágrimas brotaron de sus ojos. Había pasado tanto tiempo siendo invisible, tanto tiempo demostrando su valía en silencio, sin que nadie se diera cuenta, sin que a nadie le importara. Y ahora aquí estaba un hombre que la veía por completo. Más tarde, esa noche, Sofía regresó a casa y encontró una pequeña caja esperando en su escritorio. Dentro había una computadora portátil nueva y elegante, ligera, de última generación. Sobre el teclado había una nota doblada escrita a mano con una caligrafía pulcra. Este es el primer teclado que ha salvado $200 millones. Pensé que te pertenecía. Ella sonrió, las lágrimas deslizándose silenciosamente por sus mejillas. No solo por el regalo, sino por lo que significaba. Finalmente era libre de elegir su futuro y por primera vez realmente creía que tenía uno. Sofía caminaba por los relucientes pasillos del departamento de I+D como una sombra bajo el sol, silenciosa, concentrada y profundamente presente. Nunca usaba tacones caros, nunca levantaba la voz, nunca buscaba crédito. Sin embargo, cada habitación en la que entraba parecía notarla ahora, incluso si el reconocimiento llegaba en forma de asentimientos respetuosos o sillas que se apartaban silenciosamente para hacerle espacio en la mesa. Se había unido oficialmente a la empresa como consultora técnica, pero ninguna placa o título podría describir completamente su presencia. Llevaba algo más poderoso que las credenciales: confianza ganada no reclamada. Alejandro la observaba de reojo mientras se inclinaba sobre el monitor de un desarrollador junior, señalando amablemente un fallo lógico sin avergonzarlo ni mostrar superioridad. La joven sonrió agradecida, asintiendo con entusiasmo. Ella pertenece aquí, pensó él, y el mundo finalmente comenzaba a verlo. Una mañana, Alejandro se acercó a su escritorio con una agenda impresa en la mano. «Presentarás conmigo la próxima semana en la Cumbre de Innovación Tecnológica de la Costa Oeste», dijo. Sofía levantó la vista sorprendida. «¿Espera qué?» «¿Me oíste?», dijo él con una sutil sonrisa en los labios. Sus ojos se abrieron de par en par. «Nunca he hablado en algo así. Nunca lo has necesitado», respondió él. «Pero ahora sí. Hablarás a mi lado, no detrás de mí». Sofía miró la agenda. Su nombre estaba justo debajo del de él. Dudó. «¿Y si digo algo incorrecto?». Alejandro inclinó la cabeza. «Entonces lo arreglaremos juntos». Los días previos al evento pasaron en un torbellino de sesiones de preparación, revisiones de diapositivas y nervios de última hora. Sofía ensayó cada línea, pero Alejandro la animó a hablar desde el instinto, no desde un guión. «Necesitan escuchar tu voz, no la mía», dijo. «Ya me han escuchado hablar 100 veces». El día de la cumbre, Sofía estaba detrás del escenario con un sencillo vestido azul marino y zapatos negros planos. Su pelo estaba recogido pulcramente, sus manos temblando ligeramente alrededor de la memoria USB en su bolsillo. A su alrededor zumbaba un mar de trajes elegantes, vestidos de cóctel, equipos de cámara y brillantes gafetes con nombres. Pero ella no estaba allí para impresionar, estaba allí para ser escuchada. Alejandro subió primero al escenario, recibido por aplausos y una pantalla brillante detrás de él. Pronunció un poderoso discurso sobre la innovación oculta, la que no proviene de salas ruidosas y gente ruidosa, sino de la resiliencia silenciosa y la brillantez silenciosa. Luego se giró hacia un lado, sonrió y extendió la mano. «Y ahora», dijo,
Me gustaría presentar a alguien cuyo impacto ya sienten, pero cuya historia aún no han escuchado. Sofía salió a la luz. Al principio la sala se quedó en silencio. No parecía una oradora típica. Sin traje de poder, sin diapositivas llamativas, solo claridad. Se paró frente al micrófono, respiró hondo y comenzó. Su voz era suave, pero segura mientras guiaba a la audiencia a través de la arquitectura del sistema que ayudó a reparar. No se detuvo solo en el código. Habló sobre patrones humanos, sobre cómo los sistemas rotos a menudo reflejaban una comunicación rota. Explicó cómo abordaba los problemas no solo como rompecabezas, sino como historias. Creo que un buen software no debería ser que la gente se sienta pequeña, dijo. Debería sentirse como si alguien estuviera escuchando. Los aplausos fueron lentos al principio, luego atronadores. Detrás del escenario, mientras las luces se atenuaban y la gente comenzaba a moverse hacia la siguiente sesión, Alejandro la encontró entre bastidores. Parecía aturdida sin saber si reír o llorar. «¡Lo hiciste!», dijo él simplemente. «Pensé que me desmayaría», respondió ella. «Pero no lo hiciste», sonrió él tomando su mano. La miró con los dedos entrelazados en los de ella. «Nadie sabe», dijo en voz baja, «que la mujer del vestido sencillo de hoy una vez limpió el piso de esta misma habitación». Ella lo miró fijamente. Y sin embargo continuó, «Aquí estás reescribiendo lo que significa pertenecer». La garganta de Sofía se apretó. «Gracias por no dejarme seguir siendo invisible». Alejandro se inclinó, su voz baja. «No podría. Eras la única a la que veía». En un edificio lleno de visionarios, con luces, sonido y aplausos atronadores para Alejandro Vargas, solo existía ella. El auditorio brillaba bajo un dosel de luces doradas y plateadas, arrojando un cálido resplandor sobre el mar de invitados elegantemente vestidos reunidos para la prestigiosa gala de innovadores del futuro. Era el tipo de noche en la que la historia se sentía cerca, grabada en el aire, esperando el momento adecuado para descender. El escenario resplandecía con mármol pulido y las pantallas detrás de él mostraban los nombres de los nominados, cada uno más brillante, más sonoro, más condecorado que el anterior. Pero escondida silenciosamente, en la última fila, casi invisible en la grandeza, estaba sentada Sofía Ramírez. Llevaba un vestido azul medianoche sencillo atemporal. Su cabello rubio estaba recogido en un suave moño, revelando un rostro a la vez nervioso y luminoso. Parecía menos un ícono de la industria y más alguien que había entrado en la habitación equivocada. Pero Alejandro, sentado a su lado, sabía que no era así. Nunca había estado más seguro de que ella pertenecía a cualquier lugar que eligiera estar. No había preparado un discurso. No esperaba que su nombre siquiera fuera mencionado. Para ella, la nominación por sí sola se sentía como un milagro que atesoraría y dejaría pasar sin expectativas. Y entonces el presentador abrió el último sobre de la noche. El premio al joven innovador más influyente del año es para Una pausa, una sonrisa. Sofía Ramírez. La sala enmudeció por un momento, como si el aire mismo estuviera atónito. Sofía se quedó congelada, se le cortó la respiración, no se movió hasta que Alejandro se acercó y le apretó suavemente la mano. «Ve», susurró su voz baja y segura. «Este momento es tuyo». Se levantó lentamente, sus rodillas temblando bajo la suave tela de su vestido. Mientras el público estallaba en aplausos, se abrió paso por el largo pasillo alfombrado, cada paso resonando con recuerdos de pisos una vez trapeados y código una vez escrito en secreto. Cuando llegó al escenario, el anfitrión se hizo a un lado respetuosamente y ella se paró en el podio
con una mirada que oscilaba entre el asombro y la incredulidad. Las luces le dieron en la cara, pero no entrecerró los ojos. Se recompuso y luego habló. «Nunca pensé que estaría aquí de pie», comenzó Sofía, su voz frágil pero inquebrantable. «Durante años me escondí, detrás de mangos de trapeador, detrás de excusas, detrás del miedo. Solía creer que la brillantez necesitaba un título o un diploma para ser vista». Hizo una pausa buscando en la sala, como si le hablara a la versión de sí misma que una vez trabajó en silencio en las sombras. Pero a veces, continuó la brillantez, se parece a quedarse despierta hasta tarde para resolver algo que nadie te pidió. A veces es hacer lo correcto incluso cuando nadie está mirando. A veces es solo tener el coraje de intentarlo una vez más. Una quietud se apoderó de la sala. Luego vino una ola de aplausos suaves y sinceros. Se tragó las lágrimas. «Pero no hice esto sola», agregó. «Alguien me vio antes de que yo me viera a mí misma. Alguien creyó que pertenecía a la luz incluso cuando no estaba lista para entrar en ella». Miró hacia Alejandro en la audiencia, y por un segundo su corazón se detuvo porque él ya no estaba en la audiencia. Estaba caminando hacia el escenario. Vestido con un esmoquín negro clásico, Alejandro Vargas se movía con una confianza tranquila, una mano detrás de la espalda, la otra deslizándose casualmente en su bolsillo. Sofía parpadeó confundida. Alejandro dijo suavemente. Él se paró a su lado sonriendo. «Salvaste nuestros sistemas», dijo. «Salvaste esta empresa. Has salvado empleos y futuros y todo un legado». Luego suavemente su voz cambió. «Pero más que eso, me salvaste a mí». Sacó la mano de detrás de su espalda, revelando una pequeña caja de terciopelo. «No solo arreglaste un código roto», dijo abriéndola lentamente, el suave brillo de un diamante captando la luz del escenario. «Arreglaste algo en mí que no sabía que estaba roto». Un silencio cayó sobre toda la sala. Sofía dijo a Alejandro, su voz firme y llena de una emoción contenida. «¿Quieres casarte conmigo?». Sofía jadeó. Se llevó las manos a la boca, las lágrimas brotando de sus ojos mientras el mundo se desvanecía a su alrededor. Solo pudo asentir una y otra vez antes de finalmente susurrar la palabra «sí». El público se puso de pie en un atronador aplauso mientras Alejandro deslizaba el anillo en su dedo tembloroso. Ella lo abrazó riendo y llorando al mismo tiempo. En ese momento, bajo las luces y las cámaras y el eco de la celebración, no había empresa, no había multitud, solo la chica que una vez barrió los pisos y el hombre que siempre la había visto brillar. A la mañana siguiente, los titulares se iluminaron. Del código al compromiso, la empleada que salvó una empresa y capturó el corazón de su CEO, donde el amor y la lógica se encontraron, una historia de brillantez, humildad y un inolvidable sí. Y por primera vez, el mundo vio a Sofía y Alejandro no solo como innovadores, sino como un recordatorio de que el verdadero genio comienza con la gracia. Y que a veces las historias de amor más poderosas no comienzan con el poder, sino con ser visto. Gracias por ver este inolvidable viaje, desde la brillantez silenciosa hasta el centro de atención, desde la resiliencia silenciosa hasta un amor que lo cambió todo. La historia de Sofía nos recuerda que a veces las mentes más grandes no se encuentran en las salas de juntas, sino detrás de escena, y que el amor, cuando es verdadero, ve más allá de los uniformes, los títulos y las expectativas. Si esta historia tocó tu corazón, por favor no olvides darle me gusta, compartir y suscribirte a Historias que Conmueven el Alma, donde te traemos relatos emotivos que inspiran, sanan y te recuerdan el poder silencioso de la amabilidad y el coraje.
Hasta la próxima, sigue creyendo, porque incluso la voz más pequeña puede reescribir el destino más grande. Hola a todos. Me da muchísima curiosidad. Cuéntenme en los comentarios desde qué ciudad o país nos están viendo. Y sobre la historia de hoy, ¿qué les pareció? Me encantaría leer sus opiniones y saber qué parte les gustó más. Por cierto, si alguno de ustedes tiene una historia increíble o algo que le gustaría compartir con esta comunidad, anímese a contarla aquí abajo. Me fascina leer lo que les sucede a ustedes. Para despedirme, quiero mandarles un abrazo gigante donde quiera que se encuentren. Deseo de todo corazón que ustedes y sus familias siempre estén con bien, con mucha paz y tranquilidad. Cuídense mucho.